La igualdad, educación de calidad. Somos ADRU. Somos ADRU. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. Quisiera empezar mis palabras agradeciendo la presencia de todos ustedes, pero sobre todo de la gran familia académica dominicana. Es hermoso contemplar estudiantes, profesores y personal administrativo reunidos con un mismo propósito. Les digo que para nosotros esta actividad es un momento de trascendencia histórica en nuestro país y en particular para nuestra asociación. Nunca antes en la historia de la República Dominicana se había celebrado un evento donde los aspirantes a dirigir los destinos de la nación pudieran exponer de manera específica sus ideas sobre lo que piensan deben ser las políticas públicas y las acciones destinadas a mejorar y construir un mejor sistema de educación superior, ciencia y tecnología en nuestro país. La Asociación Dominicana de Rectores de Universidades, ADRU, siendo la asociación de universidades más antigua y de mayor tradición en nuestro país, ha querido crear un espacio de diálogo académico que permita poner en un lugar de relevancia nacional el tema de la educación superior. Como decía nuestro colega, el rector de APEC, el doctor Radamés Mejía, hace falta que la educación superior hoy sea un tema de moda, un tema que esté siempre en un primer orden en el debate nacional. Creemos firmemente que es imposible construir una nación próspera, moderna, basado en valores de igualdad, equidad e inclusión si no trabajamos todos unidos por el fortalecimiento de la universidad dominicana, tanto pública como privada. El rol de la universidad en las sociedades actuales es fundamental. Todos los países de la Tierra tienen sistemas universitarios. Ellos son, en mayor o menor medida, pieza clave en el motor de desarrollo y crecimiento de sus economías. Sin la universidad no podría existir organizaciones, empresas e instituciones. Sin el conocimiento que se crea y difunde desde la universidad, no existiría en el mundo los diferentes avances tecnológicos y científicos de que disfrutamos hoy en día. Es la universidad la institución que democratiza el conocimiento y hace posible que aquellos que vienen de estratos sociales menos favorecidos puedan tener la esperanza de un mejor futuro. El espacio que hoy inauguramos con los candidatos presidenciales tiene como objetivo hacer que en nuestro país la universidad y diferentes instituciones de educación superior sigan cumpliendo con su deber de aportar en la construcción del país que soñaron nuestros padres fundadores. A propósito de hoy, un día patrio. Nuestra Universidad Dominicana necesita de políticas públicas y acciones gubernamentales que permitan fortalecerla, mejorar su calidad, garantizar que cumpla su rol social con los jóvenes y adultos del país, así como que pueda desarrollar conocimiento científico de nivel internacional y aparecer en los rankings internacionales como instituciones de clase mundial. Ha llegado la hora de la Universidad Dominicana, ha llegado el momento de la educación superior dominicana. Tenemos la gran oportunidad de darle a las presentes y futuras generaciones la educación que merecen. Convirtamos nuestra universidad en el camino de desarrollo humano integral y formación de ciudadanía que necesita nuestro país. Así como lo diría un gran amigo también, admirado pastor de la Iglesia Católica, Monseñor Fausto Mejía, es la universidad donde se fundamentan los valores de mejores ciudadanos. Escuchemos atentos
las palabras de los aspirantes a la presidencia de nuestro país. Oigamos atentos sus propuestas, formulemos preguntas, analicemos sus respuestas y sobre todo hagamos el compromiso que juntos trabajaremos para lograr las metas que como nación nos hemos trazado. ¡Que viva la Universidad Dominicana! Muchas gracias. Dios le bendiga a todos y todas. Que disfrutemos este diálogo académico. Distinguidos y apreciados profesores y académicos que presiden este acto, distinguidos y apreciados profesores, directivos de nuestras universidades, apreciados y distinguidos estudiantes que también nos acompañan. Muy buenas tardes a todos y todas. Hablar sobre el tema que nos convoca esta tarde es para mí motivo de mucha satisfacción porque durante muchos años he sido profesor en varias de las universidades del país. Algunos dicen que soy responsable de que haya tantos abogados o corresponsable de que haya tantos abogados en el país, porque esa es mi área. Lo que soy es abogado y he servido en varias universidades del país, a nivel de licenciatura y también a nivel de posgrado. Y eso me ha dado algunas vivencias sobre la vida universitaria y sobre todo mucho contacto con jóvenes como ustedes que están en un momento crucial de su vida y de la definición de la perspectiva de su vida, sobre todo con las angustias y las incertidumbres, no solo de la edad por la que atraviesan, sino del país donde viven. Quiero decirle que el sistema de educación superior de la República Dominicana desde hace muchas décadas atraviesa por una profunda crisis. Fíjense que no hablo de las universidades solo, sino del sistema de educación superior. Y digo que atraviesa por una profunda crisis porque no recibe el apoyo necesario que requiere en términos del Estado, sobre todo el sector público y privado. Y es una vergüenza real que en la República Dominicana se invierta algo así como el 0.35 del Producto Interno Bruto en el sistema de educación superior y tengamos y seamos uno de los países con menor inversión de la región en el sistema de educación superior. Y eso, además de la baja inversión, produce o ha hecho que no produzcamos ni el número ni la calidad de profesionales en las áreas que demanda el desarrollo nacional. Y tal vez tengamos proliferación de profesionales en algunas áreas. Se dice por ahí, por ejemplo, que hay muchos abogados en el país, más de lo que necesitamos más ingenieros,
más hombres y mujeres dedicados a la ciencia o a las profesiones directamente vinculadas con las ciencias físicas y naturales. Pero también esa crisis se refleja en que no producimos ni estamos produciendo el perfil de profesional que necesita nuestro país. En términos de formación académica unas veces y otras veces en términos del compromiso social, del compromiso ético y asimismo del compromiso ciudadano, democrático, político que requiere el país. Eso es parte de la crisis del sistema. Hay muy poca investigación y hay muy poca actividad en la ciencia en nuestro sistema de educación superior. Más adelante volveremos sobre este tema. Y hay un agravante, y es que muchos de nuestros profesionales, muchos de ellos emigran a otros países, a otras latitudes, buscando las oportunidades que a ellos como profesionales nuestro país no les brinda, con lo cual es parte de la crisis del propio sistema, porque producimos entonces profesionales y muchas veces una parte de esos buenos profesionales emigran. Hay una fuga de cerebro que es captado por otros países que se benefician de ese talento y de esas capacidades generadas en nuestro país. Todo eso nos da a grandes trazos parte de la crisis que estamos hablando del sistema educativo de educación superior. Para los gobiernos que se han sucedido en la República Dominicana, incluyendo el actual, la educación superior no es ni ha sido una prioridad. Y muchas veces cuando se establecen formas de relación, se trata de manipular esa relación con efectos clientelares y politiqueros, y no inversiones reales para que el sistema de educación superior pueda dar el salto tan esperado que todos queremos y aspiramos. Y muchas veces, cuando se habla de la inversión en la educación superior, también aquí sucede el fenómeno que se repite en muchas otras áreas, que creemos que invertir en la educación superior es hacer edificaciones, que invertir en la salud es hacer edificaciones de salud. Invertir en la educación superior es preparar personal docente, es crear condiciones para que los estudiantes universitarios o del sistema de educación superior puedan tener un buen desempeño, tengan el apoyo. Es invertir en la ciencia y en la investigación, no en edificios. Ese es uno de los grandes dramas que ahora estamos viviendo con el 4%. Creer que vamos a transformar la educación, el sistema educativo, solo haciendo escuela. Y es que son importantes las escuelas, pero no suficientes. Y la construcción de escuelas tiene que ponerse en una avenida en la cual se toquen todos los otros factores, que tiene que ver con la capacitación docente y con un currículum integral de formación. Pero de eso hablaremos también. Ahora bien, nosotros no podemos abordar este tema y la crisis del sistema de educación superior si no decimos que es necesario tener una visión integral. Porque lo que pasa
en la educación universitaria, en la educación superior, es un reflejo de una crisis y de una problemática que viene de los niveles básicos, primario y secundario de la formación educativa en el país. Porque los que van a las universidades no vienen de otro planeta, vienen del sistema educativo. Y las universidades recogen y reciben el producto del sistema educativo dominicano. Y si este está en crisis, si este tiene una muy baja calidad, como es el caso, entonces indudablemente que eso se va a reflejar en el sistema de educación superior. Por tanto, no hay posibilidad de pensar en la transformación de la educación superior como un compartimento aislado, como que podemos en sí mismos resolver el problema, sino que todo el esfuerzo que hagamos dirigido a transformar el sistema de educación superior tiene que estar acompañado y articulado con una visión que parta de la transformación integral de la educación primaria y secundaria, de la educación básica. Ahora bien, parte del problema que tenemos desde mi punto de vista en la crisis del sistema de educación superior es que, desde mi punto de vista, insisto mucho en esto por algo que voy a aclarar más adelante, es necesario que eso esté articulado con una visión, con una propuesta de país, con una estrategia de desarrollo nacional. Sobre todo si la estamos mirando desde el desarrollo del sistema de educación superior, sobre todo desde como política de Estado. La política de Estado dirigida al desarrollo del sistema de educación superior de las universidades tiene que estar articulado con una estrategia de desarrollo. Porque en alguna medida, y no en alguna medida, en mucha medida, la orientación, la perspectiva, las prioridades, la direccionalidad de ese sistema educativo estará alimentado, condicionado, articulado con esa estrategia de desarrollo. No son cosas que pueden andar en paralelo. Solo si tenemos claro qué país queremos construir, solo si tenemos claro qué proyecto de nación queremos impulsar, solo si tenemos claro y tomamos decisiones para definir en cada área cuáles son los objetivos que año por año y en perspectiva por décadas nos estamos proponiendo, solo si hacemos eso es que podremos también plantearnos cuál es la universidad, cuáles los institutos técnicos que tenemos que desarrollar y hacia dónde debemos dirigir todo el esfuerzo del sistema de educación superior. Solo ahí podremos ir definiendo desde esa visión cuáles son las prioridades. Solo desde ahí es que iremos cada vez acercándonos al perfil de profesional que necesitamos, que no es un perfil de profesional, aunque ahora hay mucho, el profesional tiene un componente en un mundo interrelacionado, globalizado, tiene un componente común en el sentido de que debe ser un profesional, digamos, para cualquier país. Pero siempre necesitaremos también, al mismo tiempo, un profesional aterrizado en el país donde se forma y hacia donde van a ir dirigidos sus conocimientos y su práctica. Porque la República Dominicana no es Argentina. Porque la República Dominicana no es Suiza, no es Alemania,
no está en el continente asiático, ni está en África, ni está en el Polo Norte, está en el Caribe, es media isla del trópico, con unas características culturales, históricas muy específicas. Y todo eso entonces son componentes necesarios para definir ese perfil de profesional y también la estrategia que debemos impulsar. Y tiene que ser estar muy vinculado con la estrategia de desarrollo, porque si no lo hacemos así, podemos estar en materia de educación superior haciendo mucho swing sin pegarle a la pelota. Y les pongo un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, en nuestra propuesta política, estamos apostando por un país justo. Y un país justo es un país donde no debe haber las marcadas desigualdades sociales que tiene hoy la República Dominicana. Un país justo es un país donde se garantizan los derechos sociales y económicos fundamentales que el texto constitucional y nuestra vocación democrática plantea. Uno de esos derechos, por ejemplo, es el derecho a la salud. Y en nuestra visión del derecho a la salud, la garantía del derecho a la salud real es sobre todo si impulsamos una medicina preventiva y no una medicina curativa como la que hoy tenemos. Y además, curativa e ineficiente. Estamos oyendo hablar todo esto del rebote, de los pacientes que van. Estamos hablando ya, y cuando hablamos del rebote, lo que estamos hablando es de la confesión de una medicina que se ha convertido en una mercancía, donde tiene acceso a la salud y a esa medicina quien puede pagarla. Quien no puede pagarla no tiene ese derecho y se muere. Ese no es un país justo. Pues bien, si nosotros creemos en nuestro proyecto de nación, en nuestra propuesta, que eso es un derecho fundamental que tiene que garantizarse a cada ciudadano y cada ciudadana, y ese derecho a la salud, la única forma de ser exitoso es impulsando una estrategia de medicina preventiva. El enfoque de las carreras de medicina tienen que estar conectados con esa visión del desarrollo. Porque en esa visión de la medicina preventiva, una piedra angular es el médico de familia, porque esa es la medicina preventiva. La medicina curativa es la que solo se aloja en hospitales y clínicas, donde van los pacientes en situaciones críticas. La medicina preventiva se riega en la población, camina con la población, vive en la población, habita con la gente, acompaña a la gente. Y el médico de familia vive en el barrio, abre el consultorio en el barrio para preventivamente examinar a la gente. Y cada quien tiene, no esperando una crisis de salud, sino tiene su récord médico. Y yo, que me llamo Luis Mateo, que vivo en una calle de un barrio, voy donde ese médico de familia y entonces descubren que soy hipertenso. No tengo una crisis de hipertensión, soy hipertenso. Y entonces en mi récord figura que tengo tendencia a ser hipertenso y me medican y me dicen tómese esta pastilla o haga esto antes de que le dé la crisis. Y posiblemente Luis Mateo no tenga una crisis de hipertensión. Es mucho más económico para el Estado, pero además es mucho mejor calidad de vida la de Luis Mateo, que no estará expuesto a una crisis de hipertensión. Esa es la medicina preventiva, esa es la manera de hacer realidad en esa estrategia de nación el derecho a la salud. Y ese es un ejemplo, un solo ejemplo de la medicina preventiva. Pues bien,
nosotros necesitamos producir en nuestras universidades, si queremos hacer realidad esa visión de nación y de desarrollo, necesitamos médicos de familia. Necesitamos médicos. Entonces, por eso es que tiene que estar conectado la visión de país, el plan de país, la estrategia de desarrollo con el sistema de educación superior. Y eso se verifica en cada una de las áreas. Claro que necesitamos magníficos arquitectos que puedan construir plazas y buenas viviendas y edificios así modernos como estos. Bien, magnífico. Pero necesitamos también arquitectos, ingenieros que tengan visiones claras para cómo construir vivienda de bajo costo en el trópico y cómo aprovechar la luz y cómo aprovechar el flujo de aire y de brisa que disfrutamos y no encerrarnos en cajones en un país que no produce petróleo. Entonces necesitamos que si parte de nuestra estrategia es a garantizarle a cada dominicano una vivienda, necesitamos producir los profesionales que puedan pensar eso. Por eso tiene que estar articulado el sistema de educación superior con la estrategia de desarrollo. Hoy precisamente tuve la grata experiencia de compartir con una confederación que se llama Confederación Nacional de Nacional Agrícola, de Agropecuaria, COFENAGRO. Y uno de los participantes, que es médico veterinario, decía la crisis que vive los médicos veterinarios en el país, o esa profesión que va en vía de desaparecer. Y ahí mismo contaba cómo también está en vía de extinción la ingeniería agronómica. Y parece alarmante que un país como la República Dominicana, agrícola, con vocación agrícola, con un gran potencial agrícola, precisamente las carreras que son puntales para poder impulsar la agropecuaria y la agroindustria, está en vía de extinción. Y él contaba que como médico veterinario, finalmente él está viviendo de cuidar perros y gatos, porque no tienen salida en lo que sería una estrategia del Estado en relación al impulso de el sector pecuario o lo que hacen los médicos veterinarios. Entonces ahí hay toda una desarticulación. Por eso, en nuestra propuesta de gobierno vamos a actuar simultáneamente en 4 niveles de la educación. En primer lugar, para ser coherente con lo que estoy diciendo de la integralidad de todo el sistema, tenemos que impulsar una transformación de la educación primaria y secundaria. Hemos estado hablando de una educación integral. Nosotros apostamos e impulsamos que la educación debe fundarse sobre todo en el dominio del lenguaje y de las matemáticas y de las ciencias, pero tiene que ser bilingüe ya. No puede seguir siendo el privilegio de unos pocos que se formen en la primaria y en la secundaria con una educación con una educación bilingüe. En el mundo que vivimos hoy, tenemos precisamente que aprovechar la más temprana edad para que nuestros niños y niñas y adolescentes adquieran el dominio de otra lengua más allá de la materna, porque eso es parte de la conexión que tenemos que hacer en este mundo globalizado. Pero además de eso, nosotros necesitamos preparar a nuestros niños y niñas y jóvenes
en la creatividad, en la criticidad. Necesitamos que, además de adquirir el conocimiento, desarrollen sus talentos, porque todos no nacimos para ser médicos y abogados, sino que hay muchos talentos dispersos, y por tanto nuestra educación tiene que posibilitar que, además del conocimiento, también desarrolle el talento conforme a las capacidades de cada uno. Y como siempre digo, a mí me hubiese encantado tener la oportunidad de poder tocar una guitarra, aunque no fuera guitarrista. Y me hubiese encantado poder cantar, aunque no fuera cantante. Y me hubiese encantado poder jugar con agilidad. Claro, esto es más difícil, basquetbol con mi tamaño. Pero por lo menos poder encestar con mayor agilidad una bola, aunque no fuera, tuviera la posibilidad de ser basquetbolista. Porque yo no, pero junto a mí había otros que sí tenían esos talentos. La educación tiene que ser integral, porque esa niñez y esa adolescencia son momentos de crisol, momentos que hay que aprovecharlo. Y son momentos que, si se aprovechan, lo que se adquiere dura para toda la vida. Pero parte de lo que quiero también insistir, y se los digo a ustedes, que una de las características de la sociedad que estamos viviendo en el siglo XXI, ahora, es que el conocimiento es muy perecedero. Cuando yo me formé, no es que hace tantos años, pero cuando me formé, el conocimiento estaba como estático. Muchos principios tenían décadas establecidos. Ahora, el conocimiento dura 2, 3, 4, 5 años para que cambie. ¿Y qué significa eso? Y se lo digo a ustedes. Y aquí hablo más como profesor y como catedrático que como político. ¿Qué significa eso? Que tenemos que aprender a aprender. Porque lo que hoy estamos aprendiendo, el conocimiento que hoy tenemos, mañana queda obsoleto. Y si solo aprendemos el contenido específico que nos transmite la universidad, la escuela, nos vamos a quedar estancados. Por tanto, ahora hay que aprender para aprender, para poder irse renovando de manera permanente. Esa es la educación integral que tenemos que lograr, y para eso tenemos que transformar la educación primaria y la educación secundaria. Nosotros nos gusta siempre insistir en que somos partidarios de sembrar este país de liceos politécnicos. Nos gusta esa idea, nos atrae esa idea, porque hemos visto lo que ha significado los liceos politécnicos en la vida de tantos jóvenes. Yo conocí, por ejemplo, el liceo politécnico que está en Dajabón, de los hermanos de La Salle, ¿verdad? Los jesuitas. ¿Cuántos jóvenes se han transformado ahí en Dajabón, en la frontera, Santiago Rodríguez, Montecristi, que han ido a estudiar ahí, de Valverde? Conozco la experiencia de los salesianos en La Vega. El Politécnico, el Liceo Politécnico también de San Cristóbal. ¿Cómo entonces esa es una oportunidad que muchos jóvenes se hacen al salir ya de bachiller, pero salen con unos instrumentales cognitivos, con el dominio de unos conocimientos que los prepara para una de dos cosas: o para definir una profesión, porque son bachilleres que pueden luego ingresar a la universidad en el área de su atracción, electrónica, ingeniero electrónico o lo que fuera, o los prepara para el mundo laboral si no pudiera continuar.
Y entonces este país necesita que lo sembremos provincia por provincia, por región de liceos politécnicos, que le abran perspectiva a nuestros jóvenes y a nuestros bachilleres. Ahora bien, he hablado muchas veces, he insistido mucho en el sistema de educación superior, porque la ley que rige el sistema de educación superior establece que este sistema está integrado, como sabrán ustedes o lo habrán escuchado, no solo por las universidades, sino también por los institutos especializados en educación superior y los institutos técnicos en educación superior, que es un nivel técnico de 2 años, que es distinto a la licenciatura que sí ya la provee la universidad. Pero en la República Dominicana tenemos la pirámide invertida, porque tenemos mucho más universidades que institutos técnicos. Y entonces parecería que ahí hay un desfase. Necesitamos que haya más, que hayan las universidades que tengan que haber, todas las que existen, ese no es el tema, pero sí necesitamos que haya mucho más institutos técnicos que posibiliten que nosotros podamos en las distintas áreas del conocimiento, de la tecnología, preparar a nuestros bachilleres para que puedan obtener también un título de técnico, que tampoco es privativo de que no puedan continuar luego en una profesión. Esa política de impulsar los institutos técnicos requiere también de inversión por el Estado y de políticas definidas, de promoción, de hacerlo atractivo para muchos jóvenes que salen de bachiller y se quedan en el aire. Y luego está el caso de las universidades, que las universidades otorgan el grado de licenciatura. Esta precisamente es una asociación de rectores de universidades. Y en ese sentido, en ese grado, también hay que definir políticas públicas como parte de la política del Estado de la educación superior. Lo primero que quiero señalar es que hay una ley que establece una obligación para el Estado de invertir un porcentaje, el 5% del presupuesto, digamos, en la educación superior. Esa ley no se cumple en la República Dominicana. Incluso si nosotros comparamos estadísticas, nos damos cuenta de que lo lejos que estamos respecto de otros países en la inversión en la educación superior. Un país como por ejemplo México, que invierte en la UNAM unos 90.000 millones de lo que sería unos 90.000 millones de pesos. La República Dominicana invierte para una población que no anda muy distante, unos 7.000 millones de pesos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con una población de casi 240.000 estudiantes, lo que implica una parte de la crisis que tiene el sistema de educación superior. Eso no puede continuar. Nosotros podemos establecer todos los requisitos y los resultados necesarios de la inversión que haga el Estado en la educación superior, pero tenemos que comenzar cumpliendo la ley, porque un Estado que no respeta su propia ley tiene muy poca posibilidad de hacer que le respeten, de lograr que le respeten. Entonces, tiene muy poca autoridad para exigir. El Estado Dominicano tiene que comenzar respetando la propia ley que él se dio o derogarla. Y a partir de ahí, entonces tiene el derecho también de exigir resultados de eso que invierte
como política pública en el sistema o invirtiera en el sistema de educación superior. Insisto en la necesidad de que esa inversión en las universidades esté articulada con los planes de desarrollo, y las universidades, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que garanticen una calidad académica en los egresados en las distintas áreas. Y eso va tanto para la universidad pública como para la universidad privada. Y esto es un tema algunas veces delicado tratarlo, pero yo me he acostumbrado a ser transparente en las cosas. Y entonces la discutimos. Tener un título, colgar un título en la pared es una responsabilidad social. Si yo cuelgo un título de médico en la pared y abro un consultorio y ese título tiene la certificación de una universidad y la firma de un rector y está además el exequatur del Estado, le está diciendo a la ciudadanía que esa persona que está sentada ahí está capacitada para en el área, en este caso dije médico, en el área de la medicina proveer un servicio y una atención a un ciudadano que va y se presenta frente a él. Es una responsabilidad muy grande la que está detrás de ese título otorgado. Porque el ciudadano no puede, no tiene otro modo de constatar si eso que dice ahí, que es doctor en medicina o licenciado en X área, es verdad. El modo de constatarlo es que a él le emitieron un título y que tiene el aval del Estado. Entonces es una responsabilidad muy grande la que tiene una universidad cuando otorga un título. Y por tanto es necesario garantizar una calidad, porque el gran receptor de ese servicio es la ciudadanía. Y si yo como abogado no estoy preparado, cuando alguien viene donde mí a buscarme para que le ayude en buscar su libertad o en defender su propiedad o sus bienes, y lo hace porque yo puse un título de que yo soy abogado, pero no estoy preparado, yo pongo en riesgo la libertad y pongo en riesgo los bienes de esa persona. El médico puede poner en riesgo la vida de esa persona. Por eso es que nosotros tenemos que, en esta transformación del sistema educativo superior, garantizar que las universidades, los egresados tengan una calidad estándar establecida, que ese título efectivamente sea la traducción de esa calidad. Y en eso no podemos, no puede haber ningún tipo de concesiones. Nosotros tenemos que hacer de la universidad un centro de investigación y un territorio fértil para las ciencias. Nosotros no podemos seguir prohijando universidades que la mayor labor de algunos sea fotocopiar un texto o copy-paste, copiar y pegar. No puede ser. Tenemos que ser en eso claros. Y tenemos que decirnos estas verdades aunque nos duelan. No podemos seguir así como en las universidades. Tiene que ser un lugar para la ciencia, para la investigación, para producir conocimiento. Hay muchos otros niveles. Tenemos liceos politécnicos, tenemos institutos técnicos, que también es ciencia, pero tienen otros niveles. Pero la universidad, el nivel de licenciatura tiene que garantizar unos niveles, un territorio fértil para la ciencia, para el conocimiento, crear ese ambiente. Y nosotros tenemos, además de la licenciatura, que plantearnos, evidentemente, el cuarto nivel, el nivel del doctorado, que en la República Dominicana está de capa caída.
es necesario que ese nivel de la educación superior tengamos que comenzar a impulsar, porque necesitamos esos niveles de doctorado en cada una de las áreas. Y para eso no tenemos que inventar una fórmula. Lo que tenemos es que buscar mecanismos de asociarnos con muchas otras universidades del mundo que han logrado niveles destacados, científicos, que están bien establecidas, y podemos tener entonces acuerdos que nos permitan, no solo en cualquiera de las modalidades, o capacitar a parte de nuestros egresados que salen como licenciados en esas universidades y lograrlo, titularlo de doctor, o trayendo con esos acuerdos, y ya en la República Dominicana hay varias experiencias en las cuales se traen con universidades, esas universidades se traen académicos para formar ese nivel, y es incluso esta última fórmula mucho más económica que la anterior. Pero tenemos que comenzar también a preocuparnos dentro de esta transformación del nivel del doctorado en la educación superior. Dicho todo esto, yo quisiera plantear algunas medidas muy concretas que están en nuestro programa de gobierno, porque todo lo anterior es un poco ambientar el tema. Lo primero es que nosotros quisiéramos progresivamente llevar la inversión en el sistema educativo superior a un 2% del Producto Bruto Interno. Recuérdense que les decía que en la República Dominicana está por debajo del 0.5 la inversión en el sistema de educación superior. Y nosotros queremos progresivamente, en 4 años de gobierno, poder llevar la inversión a un equivalente al 2% del Producto Bruto Interno, porque es eso lo que nos va a permitir desarrollar, tener los recursos para desarrollar los planes que hay que hacer en todo este proceso de transformación. Eso es distinto del 4% de la educación primaria y secundaria. En segundo lugar, quisiéramos desarrollar una política de captación y contratación de profesionales de alto nivel para el sistema de educación superior, y que eso será parte de nuestra política hacia la educación universitaria. Dentro de eso, nosotros captarlos a nivel interno del país, que lo tenemos, y también, si es necesario, también contratarlo en el extranjero. Nosotros quisiéramos también, dentro de nuestra visión de transformación del sistema, alcanzar un desarrollo equilibrado de la educación superior en todas las regiones del país. Es decir, que no se quede concentrado en una que otra gran ciudad. No lo pensamos por provincia ni por municipio, lo pensamos por región. El país tiene 10 magníficas regiones, y nosotros creemos que cada una de estas regiones, que abarca algunas veces varias provincias, lograr un equilibrio, acercar los niveles de la educación superior en cada una de estas regiones, porque no puede haber este desarrollo desigual. No, porque resulta que 2 más 2 son 4 aquí y en Dajabón, y en la Altagracia, y en Samaná. Es decir, la ciencia es una. Por tanto, nosotros necesitamos que las universidades desarrollen profesionales de igual calidad en todas las regiones. No que haya profesionales de primera, segunda y categoría, y que entonces lo descubramos. ¿Dónde te graduaste? En tal lugar. Ah, bueno, ese es un profesional de más calidad. Y si le decimos que se graduó en tal universidad o en tal región, entonces pensamos que es un profesional de mala calidad. No, tenemos que lograr, porque la ciencia es uno.
Y como les decía, en Dajabón, como en la Altagracia, como en el distrito, 2 más 2 son 4. Y por tanto tenemos que lograr ese nivel de conocimiento. Queremos, ya lo hemos dicho, invertir la pirámide, o por lo menos engrosar la pirámide, el nivel técnico y también el nivel de doctorado. Es decir, que nosotros, además de la licenciatura, podamos también expandir la educación superior en el nivel técnico y también comenzar a impulsar el doctorado, el nivel de doctorado. Nosotros hemos planteado ejecutar una política de apoyo a los estudiantes del sistema de educación superior, facilitando todos los medios que le hagan posible rebasar los obstáculos que tienen muchos de nuestros jóvenes para poder acceder a la educación superior. Y eso tiene que ver con transporte, residencias universitarias, becas, créditos educativos a muy bajo interés, libros útiles y materiales de bajo costo, que permita que precisamente todo joven bachiller de la República Dominicana que tenga la aspiración de hacerse profesional tenga la oportunidad de hacerlo. Lo único que le vamos a pedir es calidad. Lo único que le vamos a exigir es calidad. Y de nuestra parte recibirán todo el apoyo a esa condición, la calidad como profesional. Nosotros estamos proponiendo también integrar todo el sistema de educación superior, sector privado y sector público, con programas de empleo a medio tiempo, de experiencia a medio tiempo en el Estado y también en las empresas privadas. De tal manera que el desarrollo de una profesión no se dé como un compartimento estanco solo en la universidad, sino que en un determinado momento del desarrollo de la profesión, si yo estoy siendo, bueno, en el caso mío que soy abogado, me hubiese encantado tener experiencia en alguna de las consultorías del Estado, o experiencia en los tribunales, o experiencia no para actuar allí como abogado, pero tener contacto, vivencia, apoyatura de esa profesión que yo estaba haciendo de abogado. Lo mismo debe pasar con cada una de nuestras profesiones. Es decir, no puede haber barreras infranqueables entre universidad y empresas y Estado, porque finalmente este conjunto de hombres y mujeres, de jóvenes que se están profesionalizando, tienen un destino, y ese destino es precisamente integrarse en la sociedad, en el desarrollo de una profesión. Nosotros creemos en el desarrollo de pasantías remuneradas, tanto en el Estado como en la empresa privada. O sea, que esas pasantías sean remuneradas y se conviertan en una experiencia de empleo, en una experiencia laboral real, en aquellos casos donde el egresado, bueno, ha decidido también seguir ese curso. Hemos hablado también, y es otro de los aspectos que está en nuestro programa de gobierno, en el área de la educación superior, programas de becas e intercambios para profesores y estudiantes con universidades y entidades científicas del mundo. Nosotros quisiéramos que haya una afluencia permanente, que nuestros estudiantes conozcan otras universidades, mientras son estudiantes, que hayan intercambios, que vengan y que vayan, que nuestros profesores haya intercambio con universidades europeas, universidades de América Latina, de Estados Unidos, que haya un flujo permanente, porque nosotros tenemos que ser parte de ese mundo, del mundo de las universidades, del mundo de la educación superior, del mundo de las ciencias.
Y además, quisiéramos también hacer, como parte de la política pública, un programa específico, muy específico de financiación y de apoyo para las investigaciones en las universidades. Y particularmente aprovechar en los casos de las licenciaturas y los doctorados, sobre todo, los programas, los trabajos de grado, para que esos trabajos de grado, en vez de ser solo, como muchas veces sucede, que están muy dirigidos a trabajos bibliográficos, de recopilaciones bibliográficas o de informaciones, ver cómo nosotros podemos ir desarrollando programas de investigación que sean de aspectos de interés, tanto en nuestra estrategia de desarrollo nacional como también de interés de las empresas, de interés del Estado. Y que eso entonces haya un fondo creado para apoyar cada una de esas investigaciones que se emprenderían desde las universidades y que irían creando ese ambiente en nuestras universidades de cercanía con la ciencia. Estas son, digamos, a grandes rasgos, las ideas, las propuestas, la visión que tenemos de la transformación necesaria del sistema de educación superior en la República Dominicana. Trabajamos para ganar el gobierno, para desde el gobierno poder ejecutar esas políticas. Nosotros decimos, trabajamos para hacer un gobierno honesto, para adecentar el Estado y para enderezar este país. Y en eso aspiramos a contar con la buena voluntad de los dominicanos y dominicanas y sobre todo de nuestra juventud. Muchas gracias. Fomentar la igualdad, educación de calidad.